No, que este caso me ha marcado mucho, sabes que lo he estado siguiendo bastante. A ver, lo mostramos un poco en prensa, estamos hablando un poquito hace más de una semana. Hubo una colisión en Miami Beach, en Florida. Es un pequeño velero, ya, donde estaban haciendo parte de una instrucción, porque en Estados Unidos, como están en época estival, o sea, de verano, es muy común hacer una serie de actividades para los niños, ¿ya? Y esta era una de ellas. Lamentablemente en este velero iban 5 niñitas, 5 menores de edad, y la única adulta era la monitora de este grupo de chicas de 19 años de edad. Y por razones que aún se están investigando, porque todo hace pensar que la culpa la tiene la enorme barcaza que viene rápidamente portando con una grúa y los choca. Qué tremendo. Las víctimas son conocidas nuestras. Sí, pues. Sí, pues. Las víctimas son... ¿Ustedes sabían en la sala de elección? Sí, bueno, de hecho la chilena estudiaba aquí en San Pedro Nolasco. Ahí voy a contar toda la historia de la chica. El papá de la niñita, de una de las niñitas, entiendo, era un ejecutivo que desde Estados Unidos rediseñó la oferta de Chilevisión. Cuando Chilevisión en algún momento, dentro de los muchos cambios de dirección ejecutiva que ha tenido, hay un momento en que Chilevisión familiariza su parrilla, ¿no? O sea, la modifica de ser un canal que estaba, digamos, más orientado a la información policial y ese tipo de cosas, la familiariza y aparecen los pasapalabras, los concursos, en la administración de Kerry. Y el papá de la niñita era un socio muy conocido, lo hablé porque lo hablé el fin de semana con gente que están devastados. Oye, ¿estamos hablando de la niñita chilena o la argentina? ¿Yankelevich? Yankelevich. Ya, estamos hablando de la argentina. Es nieta además de una tremenda productora. Cris Morena. Sí. A ver, veamos, primero se produce el accidente. El accidente es una barcaza enorme que transportaba una grúa. Él trabajó en... Y estas niñitas iban en un velero. Son 5 niñitas entre 5 y 13 años de edad. Y como les decía, la única instructora de 19. Esto es un programa de verano que se llama Miami Youth Sailing Foundation. Ellas eran por primera vez que salían a navegar porque era parte de esta instrucción de verano. Ah, ¿sabes quién me contó la historia? No me acordé. Entonces, Carlitos Valencia. Carlitos Valencia, porque Carlitos Valencia vivió esa transformación. Él vivió toda la transformación de Chilevisión y me dijo Yankelevich, el papá de la niñita. Y es brutal porque él estaba enamorado de su hija. O sea, lo que me contaba la gente de Chilevisión, él trabajó desde Miami siempre. Venía a Chile esporádicamente, pero entiendo que él trabajó desde Miami en la reformulación de Chilevisión, ¿ya? En la reformulación. Y era un orgulloso de su hija, entonces muy triste. Ya, entonces, a raíz de esta colisión, las chicas, imagínense las edades, 5 13 años, salen volando, literalmente caen a las aguas. La barcaza hizo que parte de la estructura, digamos el velero, que es mucho más pequeñito, quedara debajo de esta enorme embarcación. ¿Ya? Fallece en el lugar Mila Yankelevich, de 7 años, hija de la persona que está hablando José Antonio, ejecutivo de televisión, y su mamá Cris Morena, súper conocida, Cris Morena es la abuela, es una abuela súper joven, ¿ya? Y ella, que es argentina, es una icónica actriz, productora, creadora de éxitos televisivos. Por ejemplo, la serie Chiquititas. Clásico. Claro, era Floricienta. Muchas de esas la hizo ella. Por eso hay mucho registro de esta niñita. Yo se los dije ahí, está en todos lados porque la han mostrado. Ella misma sus redes sociales para recordar a su nieta fallecida. Porque ella también participó en esas series. Mila Yankelevich, fallecida a los 7 años, de 7 años de edad. También murió en ese lugar una niñita chilena de origen coreano. Ella estudiaba en el Colegio San Pedro Nolasco aquí en Vitacura. El año pasado su papá y su mamá se habían ido con ella a Estados Unidos porque él había conseguido un trabajo. Hija única esta niñita de 13 años que murió también allí. Se llama Erin Victoria Ko, de ascendencia coreana, como ustedes les decía. También hay fotografías
y registro de ella. Ahí la vemos. Ella es chilena, de origen coreano. Ayer escuchaba, Gringuita, declaraciones del papá y que decía, mira, la dejamos ahí en este como summer school, así como actividades de verano, ¿no? Eso es lo que con otras niñitas se subía a este velero por primera vez. Lleva muy poco tiempo viviendo allá en Miami por una oportunidad laboral del papá. Y él decía, mira, para poder despedirla necesitamos saber qué pasó. Que es la gran pregunta que no se hace. ¿Cómo llega a ocurrir un choque entre una embarcación tan grande? Porque ayer veía como un mapita, además, donde muestra, va una por acá, y parece que se juntan en una esquina, sin visibilidad, o sea, sin que existan... Además en un puerto como Miami, ultra monitoreado. O sea, se está investigando a nivel de la Guardia Costera y todo apunta, según los primeros indicios, sería el culpable de la barcaza, que parece que no tenía esa visibilidad enorme, más la grúa, y se enfrenta a este pequeño velero. Falleció lamentablemente porque, a ver, eran 5 niñitas, más la instructora que la rescataron con vida. Qué pena. Y de estas 5 niñitas, que 2 mueren en el lugar, habían 2 muy gravemente heridas y la tercera de ellas ha fallecido. 10 años, también de origen argentino, ciudadana argentina, Ariel Masi Buchmann, que era la menor de 3 hijos. Así como esta chiquitita chilena, única hija, el papá está devastado. Hay una serie de declaraciones que es lo que dices tú. Lo que buscan es explicaciones. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Cómo y es en posible? el caso de esta chilena, con la primera argentina fallecida, nieta de estas personas tan relevantes en el mundo de la televisión, hablan de ahogamiento accidental, más que, digamos, del choque. Porque ahí uno se pregunta, porque dicen que quedaron debajo, el choque fue mortal, o sea, la diferencia de la embarcación de la barcaza versus este velero. Las dimensiones son, o sea, imagínate. O sea, esto es como de verdad súper distinta. Es un tremendo Titanic frente a un pequeño bote, ¿verdad? Entonces, en el fondo, yo de repente me pregunto, ¿es de esperar que estaban usando o no, como murieron finalmente por ahogo, chalecos salvavidas? Probablemente. Lo más probable, lo que pasa es que parece que quedaron como abajo estas niñitas, ¿no? Sí. Es que, insisto, o sea, uno asume que en el puerto de Miami todo esto está muy normado, bueno, uno llama la asume, atención que esto ocurre, como dices tú, donde es un lugar, se supone que seguro, normado, hay mapas de la zona. Todo eso está mega controlado, sobre todo si se trata de pasajeros menores de edad. Y estos papás llegan a dejar a sus hijas temprano en la mañana, se despide, le dicen nos vemos en un ratito más, y después tiene, o sea... Era la primera salida del Summer Camp. Era la primera salida de este campamento de verano y después te encuentras con que, oye, en pocos segundos, justo habían salido. Estaban saliendo y a los pocos minutos entonces son embestidas, o sea, por esta tremenda embarcación que es la que veíamos ahí en las imágenes, que es esta que llevaba una grúa. O sea, el peso y las dimensiones, bueno, las dimensiones muy grandes, una magnitud de impacto brutal. No, sí, es impresionante. Y lo otro, bueno, esto es en un sector de Miami Beach, en la parte oeste, digamos, de Miami, para que la gente se ubique, donde hablan de isla, porque son pequeños islotes de donde van zarpando y todo esto ingresa justo por una especie de boca, esta enorme barcaza, y por razones que de verdad, porque está todo el registro, nosotros, empresas, mostramos, está el registro audiovisual del momento de la colisión. Está, porque están las cámaras de seguridad. ¿Qué es lo que se ve? Y se ve que va de lleno. ¿Pero cómo no? ¿Pero cómo? Es que no tiene explicación. No tiene explicación. Y está hablando con personas, bueno, Gonzalo, olvidé su apellido, que está también formando parte ahora de Megatiempo, que tiene Espinosa, un cargo de la Armada aquí en nuestro país. Decía que siempre, en estos casos, el responsable es la embarcación mayor, porque según lo que se sabe de la Marina, yo no manejo esa parte, pero todo apunta que el responsable sería entonces la barcaza. Bueno, la embarcación más chiquitita, estas niñitas estaban aprendiendo, ¿no? Era algo relacionado con la vela, sí, o sea, 7 años, 13 años, muy chiquitita. Y la que estaba de responsable 19, era una monitora, pero que sí tenía mucha experiencia y tenía instrucción. Entonces, y era además algo bien breve, que era dar una vuelta y
volver. O sea, era una actividad para familiarizarse con el velerismo, ¿no es cierto?, con el manejo de las velas y del viento. Era algo muy chiquitito y muy cortito, con todas las medidas de seguridad. Ellas salen desde esta marina náutica y tienen que dar esta vuelta chiquitita y volver rápidamente. Y justo cuando van recién saliendo, son embestidas. Mira, están las imágenes del golpe, que es tremendo. Incluso de las chicas. Pero sabes que se ve como que va, pero directamente a ellas. O sea, no hay ninguna posibilidad de escapar. Eso, como que no tuviese la visibilidad cuando tienen toda la tecnología de punta para hacer esto, porque es un tránsito que hacen diariamente también estas embarcaciones. Sobre Entonces, todo, no insisto, sobre todo con pasajeros de esa edad, o sea... No sé, Oye, condiciones climáticas, José, que no eran adversas, nada, o sea, no estaba lloviendo, un día... Esto es muy extraño. Mira, el papá de esta niñita chilena hizo unas declaraciones tan fuertes. Está todo el material, a lo mejor no... Es tremenda, una niñita que estudiaba acá, tú lo decías, en el San Pedro Nolasco, de Vitacura. Y que dice que, mira, buenas notas, que su paso por el colegio dejó un sentimiento de familiaridad, súper buena de compañera. cariño. No, lo que pasa es que se habían ido el año pasado, José. Pero por trabajo del padre. Por el trabajo del papá y por razón, era su hija única, su primera salida en este Summer Camp. Y resulta que esto es parte de la fotografía. Hubo una ceremonia la semana pasada en el colegio, aquí en San Pedro Nolasco, de sus compañeros y que hablaron, pero maravillas de ella, porque yo estuve leyendo incluso un comunicado que hizo ese centro estudiantil y que fue replicado en Argentina. Esto es una noticia que ha calado muy profundo al pueblo argentino, no solo porque la mayoría de las víctimas son argentinas, de personas además... ¿Cuándo fue el accidente, perdona? Fue la semana pasada. Día exacto no lo recuerdo. Pero algunas quedaron graves. El fin de semana anterior. Una niñita murió el fin de semana porque quedó grave. Por eso son tres las víctimas fatales que se suman, que es la segunda niña argentina. Y se hizo una ceremonia súper bonita acá en el colegio, en Vitacura. Por eso quiero darles... el papá recibe ese mensaje, hablaron sus compañeros, era muy buena alumna, sobre todo en matemáticas, incluso en las partes, a mí que me gusta todo este tema del deporte, la chica era muy buena para jugar voleibol y hacía estas artes de las telas, yo no sé qué hacen malabares con las telas, entonces súper bien recordada porque sus compañeros, sus compañeras, lamentablemente fallecido a los 13 años de edad, y esa despedida, porque el padre en ese testimonio dice, nos vemos pronto, sí papá, sí. Cuando uno las deja en estas cosas de campamento, bueno, y que no sabes que puede ocurrir una tragedia como esta. Oye, una comunidad, bueno, muy, muy conmocionada, como decías tú, y este mensaje del colegio que se replicó en distintas partes del mundo, porque ya, como tú bien decías, ha calado hondo esta partida, y el papá que sabe que sigue, dice, voy a honrar a mi hija. Esto además como tan oriental, ¿no? De la cultura oriental, esto de rendir un homenaje de origen coreano. Sí, y de saber exactamente, ir hasta las últimas consecuencias de saber qué pasó. Porque es muy inexplicable. O sea, cualquier papá, mamá quisiera saber exactamente la verdad de lo que ocurrió. Y decía, siempre estábamos esperando que llegara este mensaje de la clínica diciendo, del centro hospitalario, diciendo, mira, hay un milagro, pero claro, salió del peligro, logró ahí esta curva que iba tan decreciente, logró recuperarse un poco, pero no, parece que... Bueno, terrible. Oye, y hay muchas imágenes que lamentable que no las mostraron porque eran tan deliciosas las chicas. Sobre todo mostraban las imágenes de la chica argentina que era muy conocida, muy dulce, había participado en estas apuestas y series de infantiles al otro lado de la cordillera, entonces eran personas también muy reconocidas. Pero bueno, lamentablemente eso ha ocurrido, todavía hay una chica grave y la que está en buenas condiciones ya es la tutora de 19 años. Ay, gringuita.